naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en... Caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Y precisamente, ¿en qué cree usted? La paz es sin lugar a duda un tema que nos convoca a todos en este momento. ¿Y en qué dimensiones precisamente pudiéramos clasificar o donde se manifiesta la cultura de paz? La cultura de paz se manifiesta en distintos ámbitos. La paz interior, la paz en la mente. Ya en la acta constitutiva de la UNESCO abren diciendo, puesto que es en la mente de los hombres donde nacen las guerras, es en la mente de los hombres donde deben eludirse los baluartes de la paz, erigirse los baluartes de la paz. Entonces, ese primer eje, que es tu paz interior, nadie da lo que no tiene, tú lo decías al principio. Después está la paz con el medio ambiente, la paz con tus conciudadanos y la paz en los asuntos internacionales. Entonces, esos distintos ejes, particularmente, después vamos a hablar de eso, yo he venido trabajando con esa paz interior y la paz social desde la ciencia. ¿Cuáles son los elementos que nos impiden tener en nuestro país una cultura de paz? Hay un punto de partida sumamente importante y que es el reconocimiento del otro. Pienso que si nosotros estamos hablando de cultura de paz en los términos en que lo hemos estado presentando desde el concepto de la UNESCO, si yo no reconozco al otro en su diferencia, en su riqueza, como parte necesaria para poder construir esta familia humana que somos, difícilmente la paz va a poder alcanzarse. En segundo lugar, otro elemento que es un obstáculo grande y que se ha ido acrecentando en este tiempo es la desconfianza radical que existe en cualquier propuesta que salga para buscar la paz, para construir la paz. Evidentemente, esa desconfianza no es gratuita. Esa desconfianza es porque de algún modo en el discurso ambiental, social y político existe un modo de emplear la paz como una suerte de comodín que arropa y encubre la realidad. Y eso desde el punto de vista de la ideología en su vertiente negativa es ocultar la realidad. No podemos hablar de paz, no podemos hablar, y eso es un obstáculo serio. Yo no puedo creer en ti, en tu propuesta de paz, si por otro lado se está llevando a cabo hechos que contradicen la propuesta. Y son situaciones que se han venido presentando tanto de un lado como Claro, del otro. claro. La situación de Venezuela, que pues está caracterizada precisamente durante estos últimos tiempos por ser un país polarizado. Ahora, la paz comienza por nosotros mismos. ¿Cuáles son esos elementos que nos roban la paz y por ende los que nos impiden poder emitir o transmitir esa paz? Fíjate, para nosotros en el modelo de Ley de Beauport, nosotros trabajamos con 5 monstruos, le decimos, que nos quitan la paz. El miedo, la culpa, la rabia, la tristeza y la preocupación. La rabia, por ejemplo, para nosotros viene de una frustración, de algo que querías mucho y que no se te dio, una persona, un trabajo, lo que sea. ¿Okay? Mientras tú no sanes esa rabia, mientras no te des eso que estabas queriendo, que lo perdiste, se lo vas a querer quitar al otro o sale en odio. O sea, tenemos que trabajarnos mucho esa rabia, esas emociones. Vuelvo e insisto, si no tomamos en cuenta las emociones que nos están en este momento arropando, si no bajamos el volumen a esas emociones para poder ver para dónde es que vamos, cómo es que vamos a salir de esto, yo creo que el panorama está difícil. ¿Qué alternativas se plantean para comenzar a construir la cultura de paz? En el entendido de, por ejemplo, ¿son ellos quizás, en este caso, los líderes políticos, que digamos que es ese factor que está afectando en mayor medida o influyendo en mayor medida en la sociedad venezolana actualmente? ¿Son ellos quienes deben comenzar o somos nosotros? Sí, perdón. Adelante, padre. Yo creo que al ser la sociedad entera, hay niveles de responsabilidad, como en una familia. Quien más responsabilidad tiene son los padres. En una sociedad como la nuestra, quien más responsabilidad tiene es quien lleva las riendas
del país. Y por lo tanto, si lo vemos en grados de responsabilidad, desde los rincones más remotos del país hasta los niveles más altos de decisiones del país, hay que movilizarse por el bien común. Y en este caso, un valor absolutamente urgente y necesario es la paz. Todos podemos aportar en la construcción de la paz en el país. Ahora, padre, en este sentido, la paz, ¿cómo se encuentra el seno familiar? Estamos viendo constantemente cómo cada día más, lamentablemente, avanza más y más la degeneración social, producto quizás por la falta de valores que vienen desde el seno familiar. También el ámbito educativo. ¿Cómo se están manejando la cultura de paz, tanto en la familia como en las escuelas en nuestro país? ¿Se le está dando la importancia que esto merece? ¿El abordaje? Fíjate, yo creo que particularmente pienso que estamos necesitados de introducir los medios de comunicación como ustedes lo están haciendo, las escuelas, cualquier lugar donde la gente esté presente, es necesario darles herramientas para que esa paz pueda ser construida. Como él decía, ¿verdad? Yo soy tú, tú soy yo, así nos dicen los indígenas mayas. Si yo no puedo ver en ti a ese ser humano, ¿verdad? Que tu vida es sagrada, o sea que yo al relacionarme contigo necesitamos buscar, porque fíjate, yo pienso que en esa polaridad existe una inmensa polaridad, pero existen territorios comunes, entonces vamos a dejar nuestros lados que nos polarizan y vamos a ubicarnos en ese terreno que compartimos. En la Universidad Central es clave, ahí habrán 10 que no quieren a la universidad, pero somos la mayoría que tenemos un sentido de pertenencia y que queremos a ese espacio y a esa gente donde convivimos. Es una comunidad. La palabra convivencia es clave. Sí. Ya comienzan muchísimas personas a través del Twitter a participar con respecto a este tema que definitivamente nos afecta a todos. Oscar Pereira dice desde Caudare, ¿se puede tener paz si no reconocemos al otro? No, eso es muy difícil porque justamente, digamos, ¿qué significa el reconocer al otro? El punto de partida, el sustrato de eso, un poco lo que decía la profesora Noé, es que hay un respeto del otro como otro distinto de mí. No puedo pretender que el otro sea como yo. Cuando eso es así, yo estoy imponiéndole al otro mi manera, mi modo de ser. Justamente por eso siempre en la sociedad es necesario el entendimiento en la diferencia, esa imagen de la unidad en la diversidad. Por supuesto, yo le diría a este amigo que escribió, Oscar Pereira, a quien por cierto conozco, Barquisimeto, Qué bueno. le diría que es imposible construir la paz si no hay fraternidad. El Papa Francisco, en la Jornada Mundial de Paz de este año, de enero de este año, justamente coloca la fraternidad de los seres humanos como fundamento de la paz. Si eso no existe, es muy difícil. Ahora, otra interrogante, dice, en Venezuela, un país con alto índice de delincuencia, lo dice SOS Venezuela, en este caso Alex Nieves Niño, dice, en Venezuela, un país con un alto índice de delincuencia e impunidad, ¿cómo alcanzas la paz sin justicia? Es parte de las opiniones a través del Twitter. Claro. ¿Cómo hacer en ese caso para reconocer al otro, siendo que estamos ya en un punto donde cuesta mucho quizás aceptar las acciones de quien no comparte nuestras ideas? Bueno, ahí han nombrado una palabra que es clave. No se puede hablar de paz sin justicia. Y porque la justicia, por ejemplo, pensando en las víctimas de las violaciones de derechos humanos, no se puede hablar de paz de que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Justamente hay experiencias como la experiencia centroamericana, la experiencia colombiana, todo lo que fueron las situaciones de los regímenes que en América Latina en la década de los 70 y 80 generaron muchísimas víctimas de violaciones de derechos humanos. La justicia es un término clave para reparar el daño hecho, para indemnizar a los familiares de las víctimas, y porque en definitiva la gente quiere que se haga justicia. Además, padre, que en Venezuela existen experiencias súper aleccionadoras en este sentido. Usted como jesuita, ¿qué opina con respecto a que precisamente es Venezuela uno de los pocos países, al menos en el continente, donde convergen diversas religiones, diferentes diametralmente unas de otras, y sin embargo en nuestro país no se observa la discriminación religiosa? Todos convivimos aquí sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? O digamos en dimensiones importantes, ¿no?
¿Cómo hacer? ¿Qué ejemplo dan las religiones en nuestro país? ¿Y cómo pudiera esto aplicarse a todo el ámbito social y Sí. político? Yo diría, y luego le doy la palabra a la doctora Noé, que ella es coordinadora latinoamericana de la Iniciativa de Religiones Unidas, una experiencia muy interesante que quizás sea bueno compartirla con el público, pero nosotros en Venezuela tenemos una gran bendición, porque las religiones, lejos de ser espacios de fanatismo como los que uno ve, por ejemplo, en el Medio Oriente, aquí más bien las religiones buscan justamente de lo que estamos hablando, el bien superior y común de la paz, cada una con formas distintas pero apuntando al mismo objetivo. Y yo creo que eso hay que valorarlo. Yo recuerdo hace algunos años atrás que se intentó hacer, crear o generar esta especie de retaliación contra determinadas iglesias, pero eso no prosperó. ¿Por qué? Porque nosotros somos amantes de la paz. ¿Y qué ha privado allí que pudiera implementarse en el plano social político? Bueno, yo creo que lo que ha privado justamente es a lo que yo hice referencia hace un rato, que nosotros somos un país amante de los valores democráticos. Aquí las soluciones a los problemas es buscar la forma del entendimiento para poder dirimir adecuadamente los conflictos. Doctora Noé, ¿es posible pedir ahora paz cuando quizás durante mucho tiempo es un tema que se haya dejado de lado? ¿O siempre hemos estado llamando a la paz? Fíjate, hemos estado muy pocos llamando a la paz. No te lo digo porque hace como 15 años cuando empezamos con el tema de la cultura de paz. La cultura de paz es un concepto que tiene data de los años 80 para acá. Federico Mayor Zaragoza, cuando fue director general de la UNESCO, apuntaló ese concepto y creó un programa, y por eso es que estamos ahorita hablando de esta cultura de paz. Bien. Fíjate, en las religiones que tú lo mencionabas antes, ¿verdad? Uno de los puntos que yo creo que es importante para el diálogo en los diferentes es la experiencia que tenemos en URI con las Religiones Unidas por la Paz, es que nosotros trabajamos por el bien común, nosotros trabajamos por el bien de la comunidad en ese momento, y es muy importante el aprecio. O sea, nosotros nos relacionamos con los demás seres humanos no en función de la diferencia, sino lo que yo puedo apreciar en ti, aunque pienses distinto a mí. Entonces, esa relación interpersonal, comenzada por el afecto, por el aprecio que yo puedo tener de ti, abona el camino para que podamos sentarnos juntos en mesas redondas y trabajar juntos por el bien común, por la comunidad, por tantos problemas que tienen los seres humanos.